Estamos acá con Clau Luchetti, que es una gran amiga, y estuvimos charlando un poco qué trataba esto de vender una propiedad, comprar una casa, y aproveché para venir a la casa de Clau y que me cuente un poco qué representa la casa para ella, y también la diferencia entre el significado de casa, comprar una casa o tener tu hogar. Como que me gustaría que me cuentes un poco de eso. Bueno, el tema de tener una casa es pensar en tu bien material, sobre todo esto, ¿no? Tener una casa. Entonces habla de un patrimonio económico. Ahora, constituir un hogar es que dentro de esa casa vas a llevar o vas a desarrollar una vida emocional compartida con alguien. Entonces, ese calor interno de esos vínculos, de esas relaciones que empieza con una pareja, se constituye un proyecto emocional que es lo que lo vamos a denominar hogar. Ahora, cuando vos me preguntás esto de la casa, viste que la casa te remite a un montón de cosas, porque la propiedad remite desde un impacto que tiene que ver con una inversión, hasta con un impacto que tiene que ver con qué forma de vida quiero llevar a cabo. No sé, dónde quiero vivir, de qué manera quiero vivir, qué necesito yo para vivir. Entonces, el impacto que crea en la mente ese proyecto, tanto material como de orden emocional o espiritual, es inmenso para una persona. O sea, a mí la realidad es que me resignifican un montón de cuestiones, porque tiene que ver hasta con lo que te contaron cuando eras pequeño o qué vivencia viviste en tu infancia con respecto a la casa y con respecto al hogar. Si tus padres tenían una casa propia o si realmente era un problema el tema de la vivienda. Entonces, ¿cómo te quedaste vos boyando en esa idea, no? Si en realidad es necesito tener una casa porque tener una casa habla de un status quo social, o si quiero tener una casa porque en esa casa yo quiero desarrollar toda mi personalidad y de alguna manera expandir hasta mi sentido filosófico de vida. Y por eso se dice, por todo esto que uno trae, se dice que es el mayor estrés que uno vive, la mudanza. O sea, ¿qué es la mudanza? Se muda todo, ¿no? Todas las emociones, porque cuando yo vendo una propiedad, cuando acompaño a alguien a comprar una propiedad, hay como una bolsa de emociones, como que no vendés una propiedad, vendés como toda una historia. Totalmente, yo creo que en la mudanza, básicamente lo que hay, si no pensás en objetos, hay una mudanza en tu personalidad, hay una mudanza en la estructura de vida, o sea, o porque la casa te quedó chica, o porque te separaste y querés dejar atrás una forma de vida que no tiene más que ver con vos, o porque cambiaste un lugar y cambió toda tu estructura laboral y de relaciones y demás. Es decir, que la mudanza, más que con el traslado de los objetos, empieza con un traslado emocional muy grande. Hay algo de tu vida que lo vas a dejar en la casa en la que vivías y que vas a partir pensándote hasta haciendo como un discernimiento entre lo que vas a llevar y lo que vas a dejar, o qué nueva forma vas a construir. Creo que realmente es como un movimiento revolucionario dentro de una persona. Y otra cosa que te quiero preguntar, quiero aprovechar, que muchas veces yo le digo a las personas que les tengo que conseguir una casa o tienen que vender su casa, les digo, empiecen a sacar cosas, a mover cosas, a regalar, porque eso hace que se mueva la energía. 100%. Y también contarnos un poco de qué se trata la energía, porque cuando la gente entra, ¿viste? Te pasa de que te enamoras. ¿De qué te enamoras? ¿Solo de la propiedad o hay una energía que te atrapa a elegir ese espacio? Sí. Vos sabés que esto que decís es genial, porque bueno, yo que tuve que mudarme varias veces, cuando vas a elegir una casa, en líneas generales la elegís por la energía, y cuando vas a habitarla, al principio un poco te choca porque ya no está la energía de las personas que estaban antes. Claro. Es como si fuera otra casa, que no es la misma que elegiste. Es muy raro lo que pasa. Con respecto a mover la energía y esto que decís, yo creo que todo el tiempo uno debería plantearse en una casa cuáles son los objetos que usamos y qué es lo que no usamos. Porque todo aquello que vos no usás, como así también las dependencias de la casa que no tienen uso, acumulan una energía o estancan una energía que se va a traducir en tu cuerpo físico, en tus emociones y en la forma en la que viven los integrantes de ese hogar, ¿sí? Entonces, claramente esto de
permanentemente tener en clara la higiene de la energía, y la higiene de la energía tiene que ver con habitar, limpiar, ocupar y quitar o restar todo aquello que está de más, todo aquello que no se usa, todo eso que está acumulado a lo largo del tiempo, todo aquello que fuimos como ocultando en lugares para no hacernos cargo de que si lo queríamos o no lo queríamos. Es decir, la casa por todos los rincones guarda aspectos emocionales que tienen que ver con decisiones a tomar. Toda la casa, cada rincón de la casa habla desde la decoración hasta la acumulación. Todo eso habla de decisiones que las personas tienen que tomar. Yo me acuerdo cuando yo me mudé, ayer se cumplió un año que me mudé a mi nueva casa, y me acuerdo que decías, no está bueno que los espacios no se usen, como que la casa tiene que ser usada, todos los espacios, por eso que decís, como que se acumula esa energía, se guarda, y lo tuve súper en cuenta para hacer la casa, como que todos los espacios, me acuerdo decirle al arquitecto, quiero usar todos los espacios de mi casa, que todos los lugares... Sí, se llaman circulaciones, ¿no? Las Sí. casas tienen, al igual que nuestro cuerpo, tiene un aparato circulatorio y los órganos están distribuidos y trabajan en un orden con ese aparato circulatorio, crean una circulación armónica que permite que vos estés viva y permite que te oxigenes permanentemente. Bueno, las casas son orgánicas también, 100% orgánicas, son organismos que de alguna manera ensamblan su funcionamiento con nosotros mismos. Entonces, si la casa, uno circula en la casa, se crea ese circulante permanente que va a crear no solo un orden, sino una oxigenación en la casa. Es decir, que los ambientes estén ordenados, que dispongan de aire, que no haya acumulación, que se sostenga el orden de los ambientes, va a crear esa organización interna que permite que todos podamos concentrarnos, que podamos hacer foco, que podamos descansar, que podamos alimentarnos. Por eso las dependencias y esa capacidad de circulación crea una oxigenación y un estado de un equilibrio o un estado anímico en la propia casa que nos va a favorecer a nosotros. Me encanta. Y me gustaría que me cuentes dónde vivís vos, que le cuentes a la gente, yo ya sé dónde vivís. ¿Dónde vivís vos? ¿Por qué vivís acá? ¿En cuántas casas? O sea, te preguntaría mil cosas. ¿Cómo fue tu recorrido? Porque vos tuviste una casa también muy linda, que la cuidaste, que la hiciste. Y de repente, viste, la gente que piensa y dice, no, bueno, voy a dejar esta casa y voy a vivir en un espacio más chico. ¿Cómo es ese proceso de, viste, con la palabra soltar, sí, ¿no? Bueno, yo viví muchos años en una casa que construimos con el papá de mis hijos. Fue un proyecto sumamente hermoso. Recuerdo que cuando mis hijos eran chiquitos, una vez Felicitas, que es la única hija mujer que tengo, me estaba haciendo un reportaje como me lo estás haciendo vos, jugando a hacer un reportaje, y me dijo, ¿vos alguna vez dejarías esta casa? Una casa que a mí me gusta mucho el arte y he patinado paredes, he pintado lugares, he hecho un montón de cosas en esa casa. Y yo la miré y le dije, sí. Y ella me dijo, ¿en serio? Como que se desconcentró del reportaje. Y a partir de ahí, que no tenía la menor idea que yo iba a dejar esa casa, en un momento cuando la oxigenación emocional no me resultó más, entendí que la casa la tenía que soltar y entendí que yo no era esa casa, que simplemente era una casa. Y ahí es donde aprendí de este desapego, de entender cuáles son las emociones y cuáles son las emociones que pertenecen a las relaciones y cuáles son los apegos a los objetos, a los lugares o a las circunstancias que uno tiene y con los que nos cuesta tanto asumir nuestro crecimiento o nuestra capacidad de elección. Y eso también influye, ni hablar, ¿no? Impacta cuando yo le digo a las personas, viste que la casa no se vende, viste, más allá del valor y todo, hay algo que pasa que no se vende. Tiene que ver con eso que la gente hace que no está como agarrada a la casa por un tema emocional y como que no lo... Como las eso parejas, no pasa, ¿no? Y como después le echan la culpa a todo el mundo, no, bueno, no se vende por esto, por el como las parejas, como cuando no te podés separar de una pareja, o sea, hay algo que te crea un apego y un impedimento interno que no terminás soltando o no terminás aceptando
que necesitas un flujo diferente de vida. Hay algo que para mí la casa te enseña mucho, que es el principio de la libertad. O sea, recuerdo que esa apuesta en ese momento era la casa grande con todo lo que tenía que tener la casa, ¿no? La pileta, todos los espacios y demás. Y yo tengo una personalidad en la que necesito viajar, en la que necesito ir tal vez a muchas otras piletas, en la que necesito tener una experiencia de vida que no estoy como todo el tiempo en el mismo lugar. Y lo aprendí también por estar en la casa. O sea, yo creo que la casa es un lugar que te brinda una experiencia de autoconocimiento muy elevado en cuanto a lo que te sucede, en cuanto a los criterios, en cuanto a tu sociabilización o no sociabilización. O sea, te muestra internamente cómo sos y qué disponibilidad anímica tenés con respecto a eso que creías que necesitabas. Yo había nacido en una familia donde la casa era como el bien más importante, no se podía pensar en no tener una casa. Y yo en la actualidad alquilo y me encanta hasta la idea de elegir de qué manera quiero vivir. Y de alguna manera voy eligiendo lugares y voy armando lugares, los espacios que necesito y los convierto en ese hogar que yo necesito en determinado momento. Sí, contanos igual dónde vivís porque es hermoso donde vive Clau, como lo hace. O sea, entras acá y decís, acá vive Claudia Luchetti. ¿Qué es lo que te trajo acá, no? ¿Cómo llegaste? Porque no es tu primera casa, no es tu segunda casa. No, llegué acá... ¿Qué barrio es? Sí, casi diría que por casualidad, porque buscando un estudio para separar un poco mi trabajo de la casa en la que vivía, porque pasé de esa casa a un departamento chico, y bueno, yo tengo muchos hijos, tengo 4 hijos, entonces que mi estudio estuviera en la casa invalidaba que mis hijos estuvieran más libres, entonces buscando el estudio vine a Palermo. Y en Palermo de verdad que descubrí un mundo que amo. A mí me gusta mucho la ciudad de Nueva York y me gusta como la permanente actividad, pero sobre todo lo que más me gusta de la ciudad es la diversidad, es decir, el que haya gente de todo el mundo, como costumbres tan eclécticas, tan distintivas y tan diferentes. Y en Palermo empecé a sentir como esa energía, ¿no? Como que salía, pasaba al supermercado a comprar algo cuando salía del estudio y la gente hablaba en francés, en inglés, y dije, a mí esto me gusta. O sea, lo primero fue el barrio. Lo primero fue el barrio. Sí. Es lo que yo le digo a la gente, la ubicación es lo único que no puedes cambiar. Totalmente. Y me encantó eso porque soy una persona que trabajo mucho, lo sabes, y me encanta como la idea de que compatibilice la sensación de trabajar con estar de vacaciones y no que esté todo el año esperando estar de vacaciones. Entonces Palermo un poco resignificaba en mí el estudio ahí, que yo en cualquier momentito salía a la tarde y no sé, como en el after cuando terminaba de trabajar nos tomábamos un vinito, o sea, como que el lugar me remitía a eso. Entonces empecé a sentir que quería vivir en este lugar. Y empecé como a chusmear y de repente vi una puerta muy fea del lado de la vereda, literal, que me representó esos lugares también de Nueva York que uno diría, uy, qué horrible que es este lugar, pero te encanta abrir la puerta y que de repente seguís el pasillo y ves un bar divino y que te gusta estar y demás. Bueno, la puerta de este PH resignificó exactamente lo mismo. Yo abrí la puerta que estaba rota en ese momento. Estaba rota, literal, estaba roto el vidrio, era horrible la puerta, pero cuando la abrí vi un pasillo y vi como el pasillo de la casa de mi abuela con macetas, esos pasillos italianos largos, y vi que había muchos departamentos, entonces le pregunté al portero de al lado y me dijo, sí, hay un PH, qué sé yo, y hay uno que está disponible, y así llegué a este lugar, y un poco me encendió el corazón, porque podía ver como detalles que tenían que ver con mi abuela, detalles que tenían que ver con la historia en la casa en la que yo nací y crecí, y cuando entré, detalles que tenían que ver con aquella casa que yo había construido con el papá de mis hijos, ¿no? El ladrillo visto, la casa estilo campo, y bueno, a partir de ahí dije, bueno, hagamos arte, y fui armando la casa con mis necesidades. Hoy la casa
literalmente me representa. La casa tiene espacios para estar cómodas, para estar en patas, para tomar mate, con pocas cosas. Para trabajar también. Para trabajar con las que necesito, para recibir gente, para tener plantitas y estar en contacto con la naturaleza. Ni les digo este sillón lo que es una locura. Para reírnos mucho, Sí. para divertirnos, en realidad. Y para comer rico también en el barrio. ¿Qué es tu lugar favorito de acá? Este pedacito de Palermo tiene como la característica de un espacio muy gourmet. Hay mucho cafecito de autor, hay muchos lugares con diferentes tendencias, entonces todo lo hace posible, ¿no? Que uno termine de trabajar y que diga, bueno, me tomo un Aperol, hago una picadita, me como esta cocina de autor, me tomo un heladito acá italiano, me tomo el cafecito con el brownie. Bueno, todo es posible en la zona. Como este ruido de ruido también de construcción. obra, todo el tiempo. Bueno, este es un espacio, es muy loco porque todo el tiempo se habla de la crisis y Palermo también tiene eso que a mí me resulta muy inspirador y me encanta que exista este ruido. Yo hago mis vivos con el ruido y todo. Que todo el tiempo está construyendo, todo el tiempo está creando, todo el tiempo Palermo tiene una característica que todo el tiempo arma y desarma, como si no hubiera ese lamento, ¿viste? De la queja de nos fue mal, sino que se desarma y se vuelve a armar otra cosa. ¿Decodificaste la palabra Palermo? ¿Sabes que no? Recién cuando estaba hablando estaba pensando en eso. Pero bueno, está la palabra remo, está la palabra pala, está la palabra palear. Y tiene un poco de eso, porque por ejemplo este barrio es un barrio que en su momento fue un barrio sumamente humilde y un barrio de obreros. O sea, si vos ves la característica del barrio, es un barrio como bastante rudimentario, te diría. Está la escuela, no es que hay cosas muy, edificios muy, como es Recoleta, sí. como edificios muy rebuscados. Cuando llegué acá me hablé acerca de eso y todo lo que viene después de Avenida Córdoba, Niceto Bego, era un barrio muy de obreros, muy de trabajadores y siento como que tiene eso. Acá todo el tiempo se está trabajando, todo el tiempo se está proponiendo, todo el tiempo se está armando algo y me encanta también eso, me parece como súper lindo. ¿Qué significa construir? Que también en el rubro se usa mucho, ¿no? Construir tu casa. Me gustaría saber si también podemos hablar sobre esa palabra. Y es una palabra que a mí me encanta porque yo creo que la vida misma es un espacio de construcción. Nosotros vamos constituyendo y construyendo nuestra biología permanentemente a través de las experiencias. Y creo que la casa se construye permanentemente. O sea, para mí nunca hay una casa terminada. Hay una casa que se va constituyendo de acuerdo a las necesidades de quien la habita. De hecho, yo alquilo esta casa y todo el tiempo estoy construyendo como los espacios, ayornándolos, armando mis necesidades. Creo que es el verbo que tiene que ver justamente cuando empalma el estado emocional de crecimiento de las personas y la vivienda, ¿no? O sea, creo que justamente es el estado dinámico del bienestar. Una persona que no construye su vida y que se queda estancada es una energía de estancamiento y de quietud y de muerte, te diría. En cambio, cuando una persona está permanentemente constituyendo y construyendo su calidad de vida y su crecimiento personal, bueno, hay una energía disponible, hay una vibración alta. Entonces creo eso. También me gustaría que me cuentes un poco. Te traigo temas que tienen que ver, no sé, los estoy pensando ahora con mi vivencia, ¿no? Cuando acompaño a las personas, que tenga luz natural, que tenga mucha luminosidad, que tenga mucho sol. Y a veces no te alcanza para comprar en el lugar que vos querés, en el espacio que vos querés, con el metraje que vos querés y encima la luz solar. Sí, es como un montón. Entonces como, no, me deprimo, si no tengo luz y no sé qué. Bueno, ¿cómo hacemos que todo eso, claro, que suceda, si no nos alcanza económicamente para... Bueno, compramos la casa y generamos nuestra propia, no sé cómo explicarlo. Primero generamos nuestra propia luz, que es esa capacidad creativa de ver de qué manera podemos encontrar la luz. Y hoy
la realidad que en estos años, si hay algo que tenemos, son recursos. Hoy sabemos que se pueden hacer techos. Yo, uno de los PHs que viví, tenía un techo acanalado acrílico que tenía luz todo el tiempo. Era un pH muy oscuro y habían hecho ese recurso para que tuviera luz. Y todas las habitaciones tenían como una suerte de canal que se llevaba hacia arriba y que también tenían un acrílico arriba, entonces todas las habitaciones tenían luz. Creo que hoy existen los recursos creativos para que vos puedas arrimar el bochín a lo que deseas. No siento que hoy arquitectónicamente y en todo lo que sea ambientación algo sea demasiado imposible, a no ser que lo que tenga sea un sótano. He vendido lo que le decimos las taperas, ¿viste? Claro. Una cosa así, pero bueno, tenía un pedacito de luz así, Claro. y lo hago muy lindo igual. Creo que hay recursos, ¿viste? Como creo que hoy hay mucha creatividad, justamente hay un lucimiento, ¿viste? En los conceptos de arquitectura y en la creatividad de la gente de poder como crear a través de la imaginación los espacios que estás necesitando. Hay como mucho arte vinculado con eso. Clau, y otra cosa que me gustaría saber, que aconsejes, saber qué consejo le dirías a una persona, porque acá pasa algo en este hogar, en esta casa puntual, ya sea online o presencial, que mucha gente viene a encontrarse con su hogar, ¿no? Con uno. Que la viene a consultar a Clau y demás, entonces como, ¿qué le recomendás a una persona cuando va a comprar su propiedad para llevar su hogar, ¿no? Esa cosa de vos llevas tu hogar a todos lados. Totalmente. Yo conozco mucha gente que vive afuera, viene acá, tiene que alquilar y dice, no, bueno, pero no me hallo, no, el hogar está acá y nos habitamos y nos conectamos y hacemos nuestro propio hogar. Totalmente. Yo, mira, con respecto a eso, tengo una idea como en todos los órdenes de la vida, ¿no? Que tiene que ver con que nos preguntemos ¿para qué estoy haciendo el movimiento? Si uno tiene en claro para qué hace ese movimiento, lo acompaña el movimiento. Ahora, si el movimiento es un movimiento impulsivo, de hacer por hacer, y ahí se va a separar un poco la emoción de lo que sucede. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago un movimiento, lo voy a pensar desde mi lugar, lo pienso en que tengo 4 hijos, en que quiero que mis hijos, más allá de que son adultos y que tienen su forma de vida y demás, que cuando nos encontremos estemos bien, que sea un espacio donde si alguien se quiere quedar Entonces hay un movimiento en el cual siento que tenés que poder proyectarte y ver qué es lo que querés que te pase. O sea, si vos no tenés claro qué querés que te pase, difícilmente encuentres esa armonía o ese equilibrio de hogar interno. Me encanta. Pero esto siento que pasa en un trabajo, siento que pasa en una pareja, siento que pasa en cualquier área de construcción que quieras hacer en tu vida. O sea, lo transferiría a todas las ideas. Creo que es hasta, no sé, cuando escribo un libro, ¿qué quiero que me pase con este libro? ¿Sí? No es solo el libro que va a estar en el estante de una librería y que espero que se vendan muchos para que mejore mi economía. No, ¿qué quiero que me pase con esto? Y con la casa lo mismo. No es, bueno, y ahora compro una casa más cara porque entonces antes tenía 5 millones en un concepto de propiedad y ahora tengo... No, ¿hasta qué quiero que me pase? Es muy bueno eso que decís porque una de las cosas que trabajo mucho es la motivación para qué querés hacer eso. O sea, ¿por qué querés vender esa propiedad? Porque si no lo tenés claro, es difícil, porque es un trabajo en equipo, no es que el agente inmobiliario va a vender tu propiedad, porque no, tenemos que ponernos de acuerdo y qué vas a hacer con eso. ¿Querés comprar otra propiedad? ¿Querés irte de viaje? Porque esa motivación energéticamente va a ayudar a que suceda todo lo demás. Una ley de atracción, ¿viste? Claro. Que de alguna manera para yo tomar esto, tengo que sentirme motivado y me tengo que sentir comprometido. Hay un compromiso que surge a partir de esa motivación que tiene que ver con el para qué. ¿Cuál es la finalidad? Claro. O sea, el hacer por hacer nunca da un sentido. Y nosotros, uno de los grandes parámetros para el bienestar es cuál es el sentido de tu vida, ¿no? Si no le encontrás el sentido, es muy complicado. Bueno, me encantó todo lo que charlamos. No sé si querés agregar alguna cosita más. No, si querés.
Simplemente esto estaba pensando cuando me dijiste lo de la casa y me parece como sumamente importante que todo el mundo repare en que la casa es el lugar que nos cobija. Entonces también darle a la casa ese sentido de protección, de resguardo y el lugar donde podemos volver para aquietarnos, el lugar donde podemos volver para conectarnos con nosotros y el lugar donde podemos volver para volver a sentir esa capacidad y esa necesidad de asumir el coraje de estar vivos. O sea, la casa es el lugar donde uno puede volver a comenzar el día siguiente. Me encantó. No es cualquier Te cosa. quiero mucho. Y yo también. Muchas gracias. Gracias por este momento. Te quiero. Edición. Ay, claro, no sé cómo lo logramos.